Muy buenas tardes. Desde ya agradezco este espacio que vamos a ir utilizando para enriquecer nuestro conocimiento. En el día de hoy estaremos hablando sobre el estrés y la ansiedad. ¿Cuándo lo consideramos una amenaza? Hay que entender que el estrés y la ansiedad en realidad son mecanismos adaptativos naturales que nos permiten ponernos en alerta ante una situación de amenaza. Esta situación de amenaza puede inminentemente afectar a nuestra supervivencia, como así también no lo puede hacer, pero todo nuestro organismo ya se prepara en un estado defensivo ante esa amenaza. ¿Qué sientes cuando sientes ansiedad? Cuando preguntamos a una persona qué siente cuando siente ansiedad, puede desplegarnos una lista de síntomas de activaciones fisiológicas que se asocian a ese estado de malestar. Como decíamos, es algo natural. Es el mecanismo de defensa que va desplegando todo su arsenal ante esta inminente amenaza. Sin embargo, hay que entender algo. La ansiedad, por su duración, por su intensidad y por su agente estresor, lo podemos nosotros tomar lo natural. Pero cuando esto perdura en el tiempo, el agente estresor ya no existe. Sin embargo, el sujeto aún presenta los síntomas anticipatorios futuros en el que la amenaza que estuvo latente ya no existe y el sujeto aún lo percibe como algo amenazante y ya se prepara para eventos futuros. Hay que tener en cuenta que los eventos futuros son algo relativo, puede suceder como no puede suceder, pero el sujeto ya se encuentra a la defensiva. Bien, vamos a hablar un poquitito de los trastornos de ansiedad. Es importante clasificarlo, distinguirlo por su etiopatología, por sus características, por sus síntomas, para poder saber cómo intervenir. Si bien las intervenciones terapéuticas pueden funcionar en ciertas ansiedades como en otros no, pero es importante saber distinguirlo. ¿Para qué? Para anticipar al agente estresor. El DSM-5 clasifica los trastornos de ansiedad como aquellos que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Y vamos a encontrar tres situaciones en ello. Primero, el miedo. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, como habríamos dicho, real o imaginaria. Hay un agente estresor y ante este agente estresor real se activan ciertas funciones neurofisiológicas a la defensiva, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo se asocia al acceso de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga. Hay dos situaciones en las que se da estas respuestas a la amenaza. Podemos nosotros defendernos o podemos nosotros huir. Un ejemplo claro de cuál es la defensa predominante en el sujeto es cuando le asustamos a alguien. Dentro de ese susto hay dos reacciones, la de alejarse, entonces su reacción es la de huida, o la de atacar con un palmoteo, con un empujón. Esa es una defensa ya de ataque. En cuanto a los pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad, sin embargo, se da más a menudo a una asociación de tensión muscular, de vigilancia en relación a un peligro, pero en el futuro, y comportamientos cautelosos evitativos. Los ataques de pánico también son partes de la ansiedad. En este caso, serían las crisis de pánico, que se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objeto o situaciones que inducen el miedo, la ansiedad o las conductas evitativas y según la cognición o el pensamiento asociado a ese objeto estresor o de temor. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan ya en la primera infancia, ya dentro de la infancia, y tienden a persistir si no se tratan a tiempo. La mayoría aparece más frecuentemente en mujeres que en varones y aproximadamente la proporción se da de 2 a 1. Cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo
cuando los síntomas no son atribuidos a efectos fisiológicos de una sustancia, a un medicamento u otra afección médica, o no se explican mejor por otro trastorno mental, es decir, no hay una comorbilidad. Dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad del DSM-5, podemos encontrar al trastorno por separación. Como habíamos dicho, ya tiene un inicio en la infancia. El trastorno por separación, en realidad, la ansiedad por separación es común y normal en niños que van por primera vez a la escuela, en donde el niño se siente que el sujeto de apego, en este caso el familiar, lo va a dejar y lo va a abandonar en la escuela. Pero esto se va suavizando conforme pasa el tiempo. El ser humano necesita de 21 a 90 días de actividades para generar una rutina. Entonces el niño, durante ese proceso de adaptación escolar, los padres acompañan al niño hasta que el niño genere esa seguridad con el adulto, con este adulto no perteneciente al ámbito familiar, y sabe que la familia al finalizar el horario escolar va a volver por él. Ahora, ¿cuándo es un trastorno de ansiedad por separación? Cuando el niño siente que el entorno es amenazante, decíamos que es algo normal, pero estos niños presentan sustos o ansiedad ante la separación de la persona de apego, pero también el niño interioriza de que esta persona de apego se encuentra en peligro y que puede sufrir daños o situaciones catastróficas en ausencia del niño. El niño piensa que el niño es el defensor del adulto. Y estos niños pueden presentar síntomas como pesadillas, terrores nocturnos, también síntomas somáticos severos, y puede llegar a extenderse a la edad adulta si no se toman las precauciones o intervenciones a tiempo. También hay otro trastorno que no puede no ser muy común, pero existen, porque ya me tocó intervenir uno de ellos, es la del mutismo selectivo. El mutismo selectivo es la incapacidad de hablar en situaciones sociales en que hay expectativa de que hable. O sea, se espera que el niño hable, por ejemplo, en la escuela, y a menudo se puede confundir con un trastorno específico del lenguaje. Sin embargo, estos niños en situaciones comunes y cotidianas llegan a generar comunicación verbal con sus adultos. Sin embargo, en situaciones nuevas omiten directamente la comunicación verbal. Realizan sus trabajos normales, pueden interiorizar las reglas de la institución, comportarse normal como otros niños, pero la diferencia está en el que estos niños no llegan a emitir comunicación verbal, ni con los compañeritos ni con la docente, que puede también extrapolarse a problemas académicos futuros, puesto que nuestro sistema educativo evalúa la lectura oral. Entonces allí vamos a encontrar un problema pedagógico. Las intervenciones, como decíamos, también deben ser a tiempo y oportunas. ¿Por qué? Porque esto a la larga también vamos a encontrar consecuencia en lo laboral. También se encuentran las fobias específicas. Por ejemplo, las fobias específicas son miedo hacia situaciones u objetos ya más precisos y concretos. El sujeto los evita, presenta miedo, ansiedad y, por supuesto, la evitación. O sea, indistintamente de lo que genere, siempre el sujeto va a buscar la forma de no presentarse ante esa situación que le genera temor. Dentro de estas fobias específicas, por ejemplo, podemos observar la de volar, a las alturas, a los animales, a la administración de inyección, a ver sangre, etc. Las fobias específicas se pueden dar por dos situaciones. Una, por relación directa con el objeto, es decir, podemos nosotros pasar por esa experiencia desagradable que generó una situación temerosa en nosotros, o podemos aprenderla de otras personas, en este caso de los padres. Si la madre tiene miedo a ciertos animales o a ciertos insectos, el niño puede generar ese miedo, esa fobia, y el adulto puede mantener esa fobia, no por una experiencia directa, sino por una experiencia aprendida. También están los trastornos de ansiedad social o las fobias social. En este caso, el miedo y la ansiedad se da ante la interacción social y
aquellas situaciones que impliquen exponerse al sujeto a ser examinado, a ser interrogado. Entonces estos sujetos evitan las reuniones con personas que no son conocidas o de su ámbito de confort. También están los trastornos de pánico. Bueno, hablemos un poco del trastorno de pánico. El dios griego Pan era considerado un ser monstruoso de baja estatura, feo y aspecto casi humano. Si omitiéramos las orejas, los cuernos, las patas y las barbas de cabra. Entonces, ¿qué sucedía con el dios Pan? El dios Pan sería como nuestro bombero paraguayo en la mitología guaraní. El dios griego Pan era tranquilo, pero era perezoso y le gustaba mucho la siesta. Así que se vengaba de aquellos quien lo perturbaban, lanzando fuertes y súbitos gritos, desde donde esté, ya sea en el bosque, en una gruta, en una cueva. Estos gritos inundaba de terror a toda la población y hacía huir a quienes se encontraban cerca, ya sean humanos, ninfas, elfos. De allí nace el temor o terror de pánico, simplemente le llamamos pánico. Estas personas experimentan recurrentes e inesperadas crisis de pánico. Son intranquilidades y preocupaciones que pueden mantenerse. Esta crisis, dentro de los trastornos de pánico, están las crisis que van apareciendo de manera súbita y muy intensas de síntomas de miedo, malestares estomacales intensos o malestares fisiológicos intensos, alcanzando su nivel máximo en minutos. En estas situaciones se pueden encontrar malestares físicos o cognitivos. Otro de los trastornos es el trastorno de agorafobia. El trastorno de agorafobia se presenta en situaciones en donde el sujeto no pueda tener control de huida. Los transportes públicos, espacios abiertos, lugares cerrados, hacer cola y estar en una multitud. Sus síntomas también son similares al ataque de pánico. Todas las características que nosotros podemos observar en una crisis de pánico también se puede dar en una agorafobia. La diferencia es que el ataque de pánico puede presentarse en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Sin embargo, el agente estresor de la agorafobia es estar en un lugar donde el sujeto no pueda tener escapatoria. Los trastornos de ansiedad generalizados son aquellos trastornos de ansiedad ya persistentes y excesivas. Los sujetos se preocupan sobre varios aspectos, como el trabajo, el rendimiento escolar. Los síntomas físicos se presentan en inquietudes, sensación de excitación, de nerviosismo, de fatiga, dificultad para concentrarse, hay lagunas mentales o la mente en blanco, se genera irritabilidades, alteraciones del sueño, entre otros. Los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias y medicamentos, para que podamos hacer un diagnóstico diferencial, debe de haber el consumo de sustancias o de algún tipo de medicamento y se da normalmente por intoxicación o la retirada de estas sustancias. El síndrome de abstinencia es uno de las comorbilidades de los trastornos de ansiedad inducido por sustancias. También están los trastornos de ansiedad debido a otra afección médica. Y los síntomas de ansiedad se dan en consecuencias fisiológicas de una enfermedad médica. Es decir, para poder realizar un diagnóstico diferencial debe de existir una enfermedad de base. Y los trastornos de ansiedad no especificados, es decir, aquellos que no cumplen con los criterios de diagnóstico que nombramos anteriormente, podemos clasificarlo dentro de esto. Dentro de las comorbilidades del trastorno de ansiedad podemos encontrar el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés y el estrés postraumático. ¿Cuáles son las causas que pueden influir dentro de los trastornos de ansiedad? Una de ellas es la causa genética, pero hay que tener en cuenta que heredamos la predisposición, no así el trastorno en sí. Después se encuentran las causas circunstanciales, que puede deberse a situaciones catastróficas, y ahí es donde hablamos del estrés postraumático. El consumo de drogas,
Las drogas, las psicoactivas son aquellas que van generando el trastorno de ansiedad, puesto que moviliza al sistema nervioso neurofisiológico. Y aquellas experiencias vitales significativas, el despido, la pérdida laboral, la pérdida de un familiar, también puede ir generando estos trastornos de ansiedad. En cuanto a los síntomas pueden ser psíquicos y pueden ser físicos. En esta ocasión traje dos cuestionarios, una de ellas una escala y la otra es un cuestionario, muy utilizados para realizar un primer análisis del trastorno de ansiedad o la presencia de síntomas. Esta es la escala Magallanes de ansiedad, que podemos evaluarlo por su nivel por su sistema de evaluación Likert o nivel de presencia. En el caso N, nunca, a veces, bastantes veces y muchas veces. Podemos observar temblores en algunas partes. Tuvo temblores en algunas partes del cuerpo. He tenido muchas o muchas menos ganas de comer de lo habitual. Notaba palpitación en el pecho. Sentía que me faltaba el aire para respirar. Noté tensión o presión en el pecho y así van teniendo los indicadores. Ahora, es muy importante lo estadístico, lo baremo, lo porcentil, pero más importante es detectar en qué de los ítems, cuál de los síntomas es la que presenta muchas veces. ¿Por qué? Porque esa es la intensidad con el que se presenta estos síntomas. Me puede salir una ansiedad moderada o una ansiedad baja, sin embargo, en 3 o 4 indicadores me puntuó una escala elevada, en este caso muchas veces, esa presencia del síntoma. Otra de ellas es la escala de ansiedad de Hamilton. Esta escala de ansiedad de Hamilton tiene una puntuación ya física y psíquica, una activación física y psíquica. Como podemos observar, todas estas son psíquicas y todas estas desde el 7 al 13 son físicas o fisiológicas. Aquí también es muy importante lo cuantitativo, pero como profesional y como persona que voy a estar asistiendo a una persona con ansiedad o a mí mismo para mi propio conocimiento, es muy importante detectar cuál es la que predomina, la ansiedad de tipo fisiológica o la ansiedad de tipo psíquica. Entonces vamos a observar cuáles. ¿Por qué? Porque ante las fisiológicas sabemos que vamos a ir a buscar a una interconsulta que pueda de repente recetarnos o recetar al sujeto algún tipo de estabilizador emocional o ansiolítico. Ahora, ¿qué necesitamos para diagnosticar? Muy importante y necesario un buen historial clínico que incluya una médica y una psicológica. Dentro de la psicológica, la más recomendable es la entrevista semiestructurada, puesto que me da la libertad de indagar un poco más allá de lo que me pide esa entrevista. Los cuestionarios, los cribados, los screening, los test y por supuesto la observación. Escuchen al paciente, hay que escuchar al paciente. El paciente es el que trae el síntoma, el que siente y no lo podemos tomar como aislado porque en mi escribado o en mi screening me sale que el puntaje es bajo. Escúchenle al síntoma, escúchenle al paciente. Y aquí es donde justo estoy encuadrando lo que habría dicho antes. Síntomas físicos presentes o persistentes. ¿Cuáles son? Influencia de sustancias tóxicas, es importante saber qué consume el sujeto. Y las enfermedades de base que generen una comorbilidad. Bien, ¿qué es el estrés? La OMS propuso el estrés como una de las enfermedades del siglo XXI. Desde los estudios pioneros, el estrés fue definido como el síndrome de adaptación general o respuesta defensiva del cuerpo o la psique a las lesiones o al estrés prolongado. Madwin lo considera como un estado mental que surge ante una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un individuo y resulta de una respuesta fisiológica y conductual. El estrés depende de varios factores, por ejemplo, de su duración, de los estímulos que provoca la primera reacción,
de las consecuencias psicológicas o fisiológicas que desencadenan junto al evento estresante y, por supuesto, el contexto que condiciona la respuesta estresante. Pero no todo estrés es malo. Hay que saber distinguir el estrés bueno y el estrés malo. El distrés es el considerado el estrés malo y el eustrés es considerado el estrés bueno. ¿Por qué? Vamos a ver las distinciones de cada tipo. En el caso del eustrés, responde a una situación para adaptarse, por ende genera una respuesta adaptativa. Su duración se acopla a la duración del estímulo estresor y las consecuencias de tal respuesta no perjudican la salud integral del sujeto. Es decir, este sistema de reacción se desencadena como un proceso adaptativo. Por ejemplo, en el lugar del trabajo, donde debemos de realizar o presentar un informe final. Entonces, todo esto va generando. Termina el trabajo, termina el horario laboral y baja las tensiones. Pasamos de un estado nervioso simpático a un estado nervioso parasimpático, la de relajación. Cosa que no sucede con el estrés negativo. ¿Por qué? Porque aparece cuando la respuesta deja de ser adaptativa, dura más de un mes, es más intenso, más duradero y la respuesta se intensifica con el paso del tiempo y comienza a interferir en la salud del trabajador. Incluso terminado el horario laboral, el sujeto aún se mantiene en el estado defensivo en el entorno familiar, por dar un ejemplo. Esta es una curvatura del estrés para entender cuándo es un eustrés y cuándo es un distrés. Por ejemplo, podemos tener en la columna el rendimiento y la tensión. A mayor rendimiento y bajo tensión, vamos a tener un distrés sin entusiasmo. El sujeto, a mayor rendimiento y un promedio de estrés, vamos a tener un eustrés o motivación. A bajo rendimiento y bajo tensión, vamos a tener un distrés sin entusiasmo. A bajo rendimiento y alta tensión o estrés, vamos a tener el distrés o el exceso de entusiasmo. Y ahí va a ir desequilibrando nuestro sistema adaptativo. Esto es una lista de las causas del estrés. Voy a hablar un poquitito de las causas del estrés laboral, porque actualmente se ha detectado más estrés en el ámbito laboral que en el ámbito cotidiano. En los estudios de Banduzzi, en el 2011, decía, en el primer lugar, ser víctima de acoso laboral desata de forma inmediata una respuesta de estrés intensa y prolongada en el tiempo. La sobrecarga de funciones en el puesto laboral y la ambigüedad de las funciones, es decir, mucha cantidad de trabajo y no saber exactamente cuál es la función. El bajo salario también se asocia con la aparición del estrés laboral, y más si ésta se agrega a la sobrecarga de funciones o trabajos. Es significativamente estadístico que el sujeto con mayor funciones y un bajo salario sufra de estrés crónico o burnout. La falta de motivación intrínseca hacia el trabajo, es decir, hacer algo que no me gusta, así como la consecuencia o la ausencia, de incentivos, son las causas del estrés laboral. En general, ¿qué consecuencias podemos encontrar dentro del trastorno de estrés? Las consecuencias cognitivas, las consecuencias físicas y las consecuencias emocionales. Dentro de las consecuencias cognitivas, los problemas de memoria, los lapsus y olvidos selectivos de información relacionado con el entorno, dificultad para centrar la atención y problemas de concentración, y un decremento de la capacidad para realizar varias tareas a la vez, es decir, error en la memoria de trabajo. También las consecuencias físicas, como el insomnio, los indicadores cardiovasculares anormales, padecimiento de hipertensión y diabetes, problemas de tiroides, sintomatología de enfermedades dermatológicas muy a menudas y dolores de cabeza o cefaleas tensionales. En cuanto a las consecuencias emocionales, encontraríamos una labilidad emocional, un decaimiento emocional, una apatía emocional, los ataques de pánico, la ansiedad y sintomatologías depresivas.
¿Cuáles son las señales que indican principios de estrés? La pérdida de iniciativa y limitarse solo a las tareas básicas o afines. Comportamiento constantemente defensivo. No se pronuncia si no se le reclama por alguien, no hay iniciativa de conversación. Mirada perdida por momentos, no es efusivo en las relaciones básicas, como los saludos o los omite directamente. Y gestos delatadores como el suspiro, los ceños fruncidos, andar cabizbajo y aspecto cansado. En conclusión, podríamos decir que el estrés no siempre es negativo, sino más bien depende de la intensidad, duración y su función adaptativa a la respuesta del estrés en sí. Son muchas las investigaciones destinadas a este tema, por lo que podemos utilizar los conocimientos de forma proactiva con el objetivo de reconocer sus causas, síntomas y consecuencias a fin de destinarlo a una intervención temprana, evitando así el desgaste de nuestra salud física y psicológica. ¿Cómo vamos a afrontar el estrés negativo? Generando una agenda de actividades. Muy importante. Así evitamos la sobrecarga de funciones, sobrecarga de actividades. Al momento de realizar esta agenda de actividades, también destinar el tiempo que le vamos a dedicar a cada actividad, puesto que esto me va a ayudar a desglosar y a optimizar mi recurso tiempo, evitando generar una sobrecarga de actividades. Es importante también no dejar para mañana lo que vamos a hacer hoy, puesto que mañana se nos va a acumular más actividades. Ir priorizando desde lo más importante hasta lo menos en escala jerárquica, también ir cumpliéndolas de a poco. Asumir solo los compromisos que uno puede cumplir, aprender a decir no ante una sobrecarga de trabajo, porque hay veces en que no queremos quedar mal con el jefe, no queremos quedar mal con la esposa, no queremos quedar mal con nadie, entonces aceptamos y se nos viene la sobrecarga de esas funciones, que cuando no lo cumplimos nos llama la atención, eso nos genera malestar y nos puede llevar a estados de melancolía. Cuidar la alimentación, en especial en horario laboral, evitar comer enojado, apurado y fuera de hora. ¿Por qué? Porque esto elevaría el cortisol, que es la hormona del estrés en el organismo, y puede generar gastritis desde lo más básico hasta una úlcera estomacal. Practicar las técnicas de relajación muscular según necesidad y la de respiración. Practicar la higiene del sueño. Muy importante. Podemos pasar días sin comer, pero no podemos pasar días sin dormir. Y aquí va unas recomendaciones para una buena higiene del sueño. El sueño es el agente reparador. Necesitamos del sueño. Todo nuestro sistema nervioso parasimpático se van explayando dentro del sueño. Entonces es importante un buen sueño. Una calidad de sueño tiene mucho que ver con nuestro futuro rendimiento. Lo primero que nada es mantener horarios regulares para acostarse y levantarse. Tratar de acostarse y despertarse más o menos a la misma hora todos los días. ¿Para qué? Para evitar la alteración del uso del sueño. Destinar la cama solo para dormir, evitar realizar actividades, limitar la permanencia en la cama a la hora del sueño, es decir, evitar actividades como leer, ver televisión, escuchar radio, usar móvil, tablet, equipos electrónicos, estudiar. Mismo me imagino que en ocasiones nos ha sucedido de agarrar el libro para estudiar, nos acomodamos en la cama y nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque desde pequeño nos habituamos por condicionamiento ya a que la cama es el lugar de descanso y no le podemos quitar, no le podemos quitar esa dotación que tiene la de cumplir con el descanso. Entonces, la cama es para descansar. Evitar siestas de más de 15 a 30 minutos y evitar dormir durante el día. ¿Por qué? Porque esto va a generar un descanso y a la hora de dormir, a la hora del descanso en sí, no nos va a llegar el sueño. Mantener siempre buenos hábitos alimentarios, una buena dieta rica en frutas, verdura, también es importante evitar las grasas de origen animal, y una cena ligera 2 horas antes de ir a la cama para que pueda ya ir
el estómago digiriendo. Y por último, también una recomendación es tomar un té tranquilizante, un té natural que pueda ayudar a la generación de melatonina. No hacer ejercicios vigorosos a partir de las 19 horas. El ejercicio regular diurno puede hacer que el sueño sea más profundo. Hacerlo estaríamos desencadenando ciertas reacciones neurofisiológicas como la adrenalina, la dopamina, la noradrenalina, y el sujeto puede estar en un estado de despertar, en un estado de vigilia. Lo que nosotros queremos es que el organismo pueda prepararse, descansar, recuperar todas las energías que habría perdido durante el día. Repetir cada noche una rutina de acciones que ayuden a prepararse mental y físicamente para ir a la cama. Por ejemplo, lavarse los dientes, ponerse el pijama, preparar la ropa del día siguiente, algo que ya anticipe la acción de dormir. Entonces nuestro sistema nervioso ya se va preparando a que si me estoy cepillando los dientes, posterior a eso es acostarme y que tiene que venir el sueño. Entonces, generar una rutina de preparación para el sueño. Disponer de un entorno apropiado para dormir, es decir, una habitación ordenada, un buen somier, silencioso, oscuro, y de ser posible que la temperatura sea agradable, ni tan frío ni tan caliente, aproximadamente entre 18 y 20 grados. Evitar la rumiación de problemas y preocupaciones laborales, personales o de cualquier tipo. ¿Qué es rumiación? Es una discusión mental que yo estoy realizando de una situación X. Incluso si tengo un problema con un compañero o con el jefe, me estoy imaginando de cómo enfrentaría esa situación que ya pasó. Entonces esas son las rumiaciones. Tomarse la vida con calma, un día a la vez, y reducir la tensión. No angustiarse si el sueño no llega. ¿Por qué? Porque lo más común que podemos observar en un insomnio de inicio es que el sujeto ya previamente esté saliendo de un insomnio o esté arrastrando el insomnio, se prepare para dormir y diga, no me estoy durmiendo, ¿me estoy durmiendo? ¿Se me relaja el cuerpo? Ya estoy llegando a dormir, estoy soñando. Entonces es una antelación y eso mismo va a activar a esa amígdala que se encuentra en nuestro sistema límbico, y es una pequeña cosa pero que mueve constantemente a todo nuestro sistema. En este caso va a despertar al sistema nervioso simpático y vamos a estar despiertos, preparados para una acción. Evitar excitantes, es decir, reducir o suprimir el consumo de café, cacao, cigarrillo o bebidas cola. Practicar algún tipo de ejercicio de relajación durante el día. Caminar con música, realizar yoga, tai chi, meditación, el mindfulness, que Internet tiene una gama de acceso para principiantes, ya para el yoga, para el tai chi, para la meditación, para el mindfulness. Entonces, ir buscando alternativas. Debemos de tener una iniciativa propia de mejorar nuestro estilo de calidad de vida. Todo depende de nosotros. De paseos, ir dando paseos a la luz del día. Esto facilita el aumento de la melatonina en la noche y por consiguiente un mejor sueño. Y ojo con esto, mantener el teléfono celular alejado del cuerpo. Es común chatear aquí, conectar aquí el teléfono y lo tengo ahí al lado durmiendo. Si es posible, es importante que lo llevemos a 2 metros de distancia, porque hay estudios que demostraron que la luz azul que se activa cuando llegan mensajes va alterando la producción de melatonina, haciendo que no cumplamos los ciclos del sueño. Esto es una rutina antiestrés. Es importante que al momento en el que presentemos síntomas de estrés, dolores musculares, entonces practiquemos esto. La rutina antiestrés consiste en tensar el músculo por aproximadamente entre 5 a 10 segundos, algunos 15, para poder después relajarnos con la misma intensidad de segundos. Ir contrayendo el músculo, ir relajándolo. Si es posible, ir repitiéndolo 2 a 3 veces o todo aquello que necesites para poder encontrar esa calma que estás buscando.
Aquí tenemos una para culminar y hacer una distinción entre el estrés y la ansiedad. El estrés, vamos a tener una avispa, el agente causal o el factor estresante es la causa de que todo el sistema se prepare para la acción. En este caso, la causa del estrés es la presencia de un factor estresante. El factor estresante se ha ido por algún motivo, lo matamos o se ha alejado. Entonces, el sujeto queda con la ansiedad. Y la ansiedad es el estrés que continúa después que el agente estresor o el factor estresor ha desaparecido. Es importante detectar qué son aquellos que van generando ansiedad de mí para saber cómo intervenirlo. Utilizar las mismas técnicas que utilizamos para relajarnos ante un estado de estrés, también lo podemos utilizar para trabajarlo en la ansiedad. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Nos encontramos oportunamente con otro tema. Gracias.